la parte del nuevo gobierno. No sé si en Puebla haya ganado quién es el que haya ganado, o sea, cuál es la tendencia, si la oposición o el gobierno que está vigente, porque hasta eso va a tener impacto precisamente en las cuestiones financieras de los negocios, porque va a ser la facilidad o las trabas que pueden poner para agilizar la parte de los negocios. Aunque la economía tendría que ser transparente y circular, eso es importante mencionarlo, la idea es que tiene que facilitarse la parte de las transacciones económicas y entonces podemos validarlo. Por eso es importante determinar cuál es el valor del dinero, cuál es el alcance, sobre qué lo vas a enfocar. Comentaba que muchos de las empresas manejan, por ejemplo, los POAs. Aquí está, Programa Operativo Anual, que normalmente es a un año o menos. Y también los PDI, que son los programas de desarrollo institucional, que son estratégicos, que se van a 3, 5 o hasta 10 años. Este es a largo plazo. Entonces, el primero, el POA, el Programa Operativo Anual, es a corto plazo y el PDI es a largo plazo, porque lo que buscamos son los alcances y el crecimiento de las empresas. Cada vez que se pone una empresa o tienen ustedes la parte de un emprendimiento, no buscamos poner una empresa para generar lo menos posible, es decir, no queremos saber cuánto dura o a ver si podemos hacerla. Lo que buscamos es que se mantenga en el tiempo, que crezca, que tenga un posicionamiento de mercado. Entonces, entre la parte económica que funciona y la parte de la proyección a través de un proyecto o de una idea, tenemos que garantizar qué es lo que estamos buscando y cuál va a ser el uso del dinero. Que eso es lo que tienen que trabajar ustedes para la cuestión de una validación de un diagnóstico financiero. Por eso, cuando ustedes escuchen, y aquí sí les voy a poner la parte de plan de negocios, el plan de negocios tiene muchos elementos. Tiene la parte de mercadotecnia, la parte de la idea, la parte de la estructura, la parte de la comercialización, la parte financiera, y todos estos elementos que conllevan a tratar de garantizar el éxito de lo que es este proyecto. Por eso les comentaba al inicio de la materia en la primera sesión, que el programa con el que está establecido esta materia realmente es demasiado amplio. Ahí, por lo menos para mi gusto, son como 3 materias en una. Por eso trato de dar lo que podamos alcanzar a percibir de acuerdo de estos temas tan amplios, porque sí es algo complicado. Entonces, entendido con esta apertura, podemos definir, y me voy a permitir leer este slide. Un proyecto es un esfuerzo, un conjunto de actividades que buscan alcanzar un objetivo específico. Sin embargo, a diferencia de la operación, los proyectos tienen 2 características que los convierten en un tipo de trabajo con importantes diferencias. Son temporales y buscan lograr un resultado único. Entonces, caballeros, viéndolos desde el punto de vista conceptual, temporalidad y resultado único. ¿Por qué? Porque ya cuando los tenemos en resultados o en procesos, o ya garantizamos lo que estamos buscando como resultado en cierto margen, entonces ya lo podemos volver un modelo de negocio. Todos los proyectos, todas las empresas comenzaron como un proyecto de forma directa, lo cual permite garantizar, pues por lo menos, ir avanzando en esa parte, ¿no? Entonces, lo importante es determinar los inicios y la parte precisamente de esto. ¿Alguien me puede, a lo mejor si lo han manejado, pueden escribirlo en el chat o pueden participar? ¿Quién conoce, ubica o cuál es la finalidad de un diagrama de Gantt, por favor? ¿Qué es un diagrama de Gantt? ¿Para qué le sirve? Es como un tipo de diagrama, como un tipo de línea de tiempo que nos sirve para ver los avances que nosotros llevamos de diferentes partes del proyecto. Puede ser de la parte financiera, de la parte de integraciones o partes muy específicas de las construcciones del proyecto, incluso aprobaciones o diferentes, pues ahora sí que como ver el progreso que se va dando del proyecto a lo largo de las diferentes áreas. Si mal no recuerdo, tú estás metido en algo de eso, ¿verdad? Llevas este tipo de controles. Sí, más o menos. Oye, ¿y quién se involucra en este diagrama de Gantt?
Para ejecutarlo, o sea, para realizarlo, por decirlo de alguna manera, quienes están encargados, por ejemplo, en este caso éramos nosotros. Bueno, perdón. No te preocupes. Quien era el project manager llevaba como tal la gestión del proyecto. Diferentes áreas o diversas áreas, le comento, como el área financiera o el área de proyectos principalmente, ellos nos daban actualizaciones de lo que iban realizando, de las actividades que iban realizando a lo largo de todo, pues, el mes o la semana. Por lo regular eran semanales, o sea, era una semanal en la cual se mostraba como que un avance y los riesgos posibles que podrían generar un desfase. Perfecto. Y mensualmente era cómo se atacaron todas esas partes del proyecto de manera mensual. Entonces, de manera mensual era era una presentación más robusta, más completa, y de manera semanal era nada más como tal un avance del proyecto. El ejecutar tareas, los project managers... Perfecto, como más ejecutiva y al final era como los resultados. Justamente, los project managers como tal, ellos iban calculando el avance del proyecto con finalización de tareas nada más. Si finalizaron una tarea, avanzamos; si no la finalizaron, no avanzamos. Y eso se veía visualmente en el diagrama de Gantt, con un desfase o algo parecido. Oye, Ángel, ¿y esa administración del proyecto te la imaginas sin un diagrama de Gantt? Sería muy complicado. O sea, no habría forma de visualizarlo. Pues sí, visualizar el tiempo que te falta o que no te falta y los desfases. O sea, siempre, por ejemplo, nosotros también en algún punto, como parte de mi equipo, como era muy inexperimentado, también justo tuvimos esa cuestión, como si era tan imprescindible un diagrama. Y la verdad es que sí, o sea, visualmente te ayuda a entender en dónde estás parado y qué tanto deberías de estar avanzando o qué tanto estás desfasado, porque al final de cuentas te puedo decir, oye, Ángel, falta esto, o falta esto y falta aquello, pero si visualmente no ves lo que te está causando a futuro, porque eso también te ayuda a te ayuda a entender eso, o sea, dónde vas a estar parado en un futuro, no tanto como en dónde estás parado ahorita, sino conforme donde estás ahorita, cómo te vas a ver en un futuro. Y es lo que te ayuda a proyectar pues acciones que tengas que tomar en cuenta o que tengas en las cuales ya tengas que tomar acción para evitar ese tipo de problemas a futuro. O sea, como tal sí te doy una noción de dónde estás parado, pero también te doy una noción de hacia dónde te estás dirigiendo. Entonces eso es como la parte principal que yo veo que es fundamental del diagrama de Gantt, o sea, el ver hacia dónde te estás dirigiendo, no tanto en dónde estás. Contestando su respuesta, no lo veo. Ángel. No lo veo sin eso. No, perfecto. Es que así debe ser. Precisamente lo que acabas de comentar, Ángel, y agradezco tu participación y aportación. Como bien dices, un diagrama de Gantt, dices, pues igual no lo llevo, podrías manejarlo como reportes, como informes, pero al final no te da un vistazo inmediato de dónde estás trabajando. Un diagrama de Gantt es tan completo que te maneja canales de comunicación, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento entra en la parte de los financiamientos, la parte de garantizar una proyección, caballeros, donde precisamente, como decía Ángel, se hacen revisiones semanarias o periódicas dependiendo del alcance y el tipo de proyección que tiene ese mismo proyecto. Y entonces vas viendo los gaps, es decir, vas viendo las desviaciones, cuáles son los riesgos. Oye, teníamos que llegar al 80% y voy al 70%, ¿por qué no llegamos? Y entonces tomas decisiones para regresar al plan original. Entonces, el determinar la cuestión de los recursos y el uso de las responsabilidades es donde todos los stakeholders, es decir, todos los involucrados, tienen que tener claridad del proceso del diagrama de Gantt en base al proyecto establecido. Y eso es muy importante. Aquí les voy a mandar en el chat, por aquellos que quieran manejarlo, pueden buscarlo. Si no, déjenme ver si lo encuentro y se los pongo en la semana, aunque ya no tengamos clase. Se llama Project Libre, es un software gratuito. Ahí debe tener las ligas. Lo pueden buscar tanto para Mac como para cualquier otro tipo de computadora, donde este Project Libre les permite
armar un diagrama de Gantt con los procesos, canal de comunicación, ya te maneja precisamente los diagramas de flujo, te maneja el posicionamiento de los rubros que vas a trabajar en base a los alcances y las métricas. Y la verdad está muy padre porque, como bien decía Ángel, o sea, realmente facilita la percepción e importancia de cada uno de los elementos que se van a manejar de las actividades y acciones que están dentro del diagrama de Gantt. Reitero, puedes manejarlo nada más como reportes o buscar alternativas, pero al momento de no visualizar mediante gráficos, imágenes, etcétera, se vuelve un poquito más complejo el entender la prioridad, la temporalidad y las desviaciones que ustedes pueden tener precisamente para este tipo de cuestiones. Por eso les decía, hoy son materias, mañana son herramientas. El cómo lo aplicas, ¿no? Y lo vayas trabajando en ese sentido. Entonces, ahí les puse, se llama Project Libre. Traten de buscarlo. Si no lo tuvieran, déjenme ver si se los puedo compartir por correo. A lo mejor les envío un correo masivo y les manejo las ligas para que lo puedan bajar y lo puedan ocupar de forma personal. Esa es la ventaja del software libre, porque al final no tienes que estar pagando nada y lo puedes ocupar para proyectos hasta escolares o de lo que ustedes quieran. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna duda, pregunta, comentario adicional, con toda la confianza, por favor. Parece que no. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Dentro, o lo que manejan precisamente las estadísticas, y que eso es importante que quiero mencionarlo. Todos quieren poner un negocio, un emprendimiento, y es más, lo manejamos al inicio de la primera clase de esta maestría que están cursando. Los negocios nos dejan dinero, pero requieren tiempo, requieren inversión. Recuerden que tenemos el proceso administrativo. Normalmente el que se avienta a hacer un negocio es más por cuestión de motivación o de necesidad para generar un ingreso adicional o por querer dejar su trabajo. Pero el problema es que no aplicamos el proceso administrativo básico: planeación, organización, dirección, control e integración. Con la parte de la planeación, ese es uno de los elementos más fuertes que te tiene que trabajar en ese sentido. El 20% de tu tiempo tiene que estar en planeación para obtener el 80% de los resultados, un diagrama de Pareto. ¿A qué me refiero con esto? Si no generamos esta planeación, proyección, el análisis, diagnóstico, utilizar diagramas, utilizar cuestiones de diagramas de flujo, estudios de mercado, es decir, no nos involucramos de forma correcta en todo el proceso para entender no solamente la parte cualitativa. Hablamos de mercado, nicho de mercado, a quién le voy a vender, qué le voy a vender, cómo se lo voy a vender, sino también la parte cuantitativa. Oye, voy a meter inversión o voy a poner financiamiento. Voy a comprar en pesos o en divisas, en dólares o en yenes, no lo sé, o en yuanes. Y empiezas a hacer una cuestión de análisis financieros para determinar a través de un diagnóstico financiero cuál es la viabilidad o factibilidad para algo. El problema es que si no tenemos un plan de trabajo inicial donde podamos mapear el proyecto desde el alcance, el compromiso, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, que es lo que mencionaba Ángel hace un momento, que todo está mapeado en un diagrama de Gantt. Si primero no tenemos la línea de negocio y a eso le sumas una mala gestión, sin tomar en cuenta, aparte, la cuestión de la incertidumbre, porque no sabemos cómo se viene el mercado. Imagínense marzo de 2019, COVID. El COVID empezó, más bien marzo de 2020. El COVID empezó como por septiembre de 2019, pero en México llegó hasta el 2020 en marzo. ¿Cuál es el problema ahí? El detalle, que aparte que nos llegó, muchas empresas cerraron bien el 2019, no les fue mal, pidieron financiamientos, se buscaron compromisos, compraron mercancía. Llega marzo 2020, llega este problema del COVID y tenemos ahí problemas muy, muy fuertes, ¿no? Problemas muy fuertes donde ya la parte económica, la gente se endrogó, o sea, muy complicado. Muy complicado
y entonces ya no pudieron pagar, ya no pudieron hacer una gestión adecuada de sus cuentas por cobrar, y mucho menos sus cuentas por pagar. Entonces cerraron más de 1 millón de empresas, de las pequeñas pymes, cerraron 600 universidades privadas, se perdieron casi 5 millones de empleos, la gente que no entró en la digitalización lo tuvo que hacer o quedaba fuera. Lo que hizo el COVID es precisamente hacer una proyección. Es muy importante entender los escenarios de cuáles son los alcances que se tienen que dar. Por ejemplo, hay algo que se llama, precisamente, creo que lo mencionaba el otro día con ustedes, que es entender cuál va a ser, veamos el término, y aquí entra lo de la creatividad destructiva, la cuestión de la parte de la innovación y la tecnología y la incorporación de los negocios y el desplazamiento que va a tener en base al talento humano. Adelante, Ángel. Por ejemplo, para esa parte, nosotros como que, o bueno, a nosotros siempre nos decían que la mejor manera de gestionar ese tipo de cuestiones es como tener un plan de contingencia en todo momento para poder mitigar como que problemas. Pero mi pregunta es, o sea, un problema tan grande como el COVID, ¿cómo se mitiga? O sea, ¿cómo puedes tener un plan de contingencia que te ayude a contener justamente un problema de esa magnitud? Porque entiendo que no es lo mismo un desfase por, como usted menciona, capital humano, o sea, un día que no me hiciste una actividad, no estoy justamente, ya no estoy teniendo yo mis cuentas por cobrar y tampoco mis cuentas por pagar por obvias razones, ¿no? O sea, ¿cómo es que una empresa puede generar un plan de contingencia para un problema tan grande? O de plano, el chiste es, pues, quiebro. No, ahí lo pongo, gestión de riesgos. Fíjate que en este caso, Ángel, la gestión de riesgos se está volviendo una especialidad muy demandada, se paga bastante fuerte, la pagan bastante bien, y hay pocos especialistas. La gestión de riesgo y los riesgos que se dan inherentes a un negocio, caballeros, hay de todo tipo, tecnológicos, operativos, financieros, de mercado, riesgo empresa, riesgo país, de divisas, N cantidad. La realidad es que el riesgo nunca va a ser cero. Y como bien menciona Ángel, podemos aminorar o mitigar entendiendo cómo analizamos el entorno y el alcance que se pueda dar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Ángel, te dijeran, oye, vas a tener un negocio padrísimo, te vamos a financiar y lo pones en Venezuela. ¿Qué harías? ¿Lo tomas o no? Ay, no creo, no sé. O sea, preferiría que no. Me arriesgaría mucho o tomaría mucho riesgo a lo mejor. Porque ¿Por qué? según yo o sea, según yo, o sea, su economía es un poquito diferente a la de nosotros, tengo entendido. Entonces, simplemente desde mi punto de vista ahorita, sin investigar y nada, yo digo que no la pondría, principalmente por las cuestiones económicas que se están proyectando en su gobierno. O sea, hay mucho, no hay como que mucha estabilidad. Entonces, estar planificando riesgos allá todo el tiempo o estar mitigando riesgos, siento yo que sería una cuestión más como que cotidiana y del día a día, que tienen que ver con cuestiones que sí se pueden salir de mis manos y no tanto como en el capital humano, en la cuestión tecnológica, en las cuales pues a lo mejor puedo hacer algo, ¿no? O sea, en cuestiones como de moneda, por decirlo de alguna manera, ahí es donde yo me vería limitado. Ajá, antidivisa, ajá, justamente ahí es donde yo me vería limitado. Perfecto, gracias por la aportación, Ángel. Adelante, José Carlos Argüelles. Bueno, y la situación en Venezuela no, o sea, aparte de la inflación que tienen, que es impresionante, pues el mismo gobierno, la práctica que comenzó a hacer hace años cuando empezó esta gestión que tienen es apropiarse de las empresas extranjeras. Entonces, definitivamente, irse a un lugar donde te van a quitar tu empresa y te la van a expropiar y se la van a quedar ellos, pues no tiene caso. Gracias, José Carlos. Efectivamente, eso fue lo que sucedió en Bolivia con algunas filiales de Pemex, donde se expropió y ya luego quisieron hacer un pago, pero era un pago que es mínimo en base a la inversión en infraestructura, precisamente este tipo de cuestiones. Gracias, Ángel, gracias, José Carlos. Efectivamente,
La gestión de riesgo y el acompañamiento en base al cuestionamiento que hizo Ángel, es que la realidad es que tenemos que ver el entorno, y ¿se acuerdan que hablaba otra vez del PESTEL? Ese es el motivo. La realidad es que hay elementos complejos que a lo mejor podíamos no percibir. Y yo les digo una cuestión, alguien decía, es que no podíamos imaginar o proyectar la parte de la pandemia. La realidad es que pandemia siempre ha habido, en diferentes épocas. La cuestión del impacto y del acceso a los medios de comunicación ha sido distinto. Hablamos aquí en México de no sé cuántas muertes. Y perdón por la expresión, voy a ser numérico nada más en esta parte, para que vayamos entendiendo más o menos. Mira, ya llegó por aquí, ya habíamos quedado que Wilber ya llegó. Wilber, bienvenido, nada más para la asistencia, aquí lo ponemos, no se me vaya a pasar. Buenos días, profe, disculpe, es que no me funcionaba el internet. No te preocupes. Ahí me está jalando. Pero ya estás por aquí. Bienvenido, Sí. muchas gracias. Buen día. Y aprovechando el espacio de una vez, digo, he tenido 3 días casi sin internet, por eso no manejamos las calificaciones. Por favor, si me llegas a tener ahorita problemas de internet aquí, me esperan unos 15 minutitos, 20. Si ya no me pude conectar, por favor, ofrezco una disculpa, pero yo espero no tener problemas, porque se va aquí en toda la región, y entonces ese es el problema, pero yo espero que no suceda. Muy bien. Estaba precisamente con la cuestión de este alcance que llegan a tener las empresas. ¿Cuál era el último tema que estaba hablando con ustedes? A ver, déjenme ver, nada más para no perder el hilo. Nos mencionó lo de Pemex, lo de Bolivia, que se llevaron, que expropiaron unas empresas filiales de Pemex allá. Ok, sí, gracias. Entonces, Bolivia, sí. Les decía. Últimamente está hablando de la pandemia. Sí, de la pandemia, sí. Esa es la parte y la cuestión de la pandemia. Alguien puede decir, no esperamos la pandemia. Lo cierto es que la pandemia, siempre ha habido pandemias. La peste negra, la peste bubónica, todas esas cuestiones. ¿Cuál es la diferencia? Que hablaba que en México, por ejemplo, hubo mucha gente que falleció, pero lo voy a decir estadísticamente y no me lo tomen a mal. Digo, porque muchos tenemos familiares que fallecieron por COVID. La realidad, si lo vemos estadísticamente, vamos a tomar en cuenta nuestro país, la cantidad de gente que falleció por COVID es menos del 1% de la población de México. Y me refiero de los que fallecieron en México, claro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que hacemos el impacto de la situación que se está manejando por los medios de comunicación, la parte de la digitalización. Un ejemplo más sencillo. Hagan de cuenta que hablo yo de la inseguridad. Y alguien pudiera decir, es que este año o estos años son más inseguros que antes. Sí, en parte, pero recordemos que antes pudiera haber el mismo nivel de inseguridad, pero no nos enterábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a las redes sociales y los medios de comunicación no eran como son hoy en día. Entonces, la forma en que nos enteramos hoy es mucho más rápido, es más vertiginosa, va a una velocidad increíble. Entonces, eso nos lleva a la cuestión de la percepción. Entonces, todo esto que estoy mencionando, me regreso a la pregunta precisamente que decía Ángel. Oye, pero entonces, ¿cómo lo hacemos con algo que está afuera? La realidad es que siempre lo ha habido. ¿Cómo reaccionemos? Es otro tipo de cuestión. Las personas que se dedican a la gestión de riesgos, y no hablo nada más de riesgos financieros, pueden ser operativos, pueden ser de muchos elementos. Les voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, ustedes también están jóvenes, pero hay muchos que vienen todavía más abajo, que ya están trabajando, que están generando, y su compromiso hacia la permanencia en el trabajo es diferente a los demás tipos de generaciones. Cuando uno empieza a entender los puntos de vista, generación X, Y, Z, millennials, como quieran llamarles, cada quien percibe el entorno de forma distinta. Su relación con la parte de la tecnología es distinta. La cuestión de los valores laborales o personales son distintas. Entonces uno, tanto como empresa, ya empieza a venderle a diferentes mercados. No sé si han escuchado de estas generaciones que le dicen que tienen perrijos en lugar de hijos, es decir, aquellas familias que ya no quieren tener hijos, pero entonces tienen mascotas a las cuales cuidan y el compromiso es distinto. Entonces empieza a cambiar. Y regreso nuevamente a la pregunta de Ángel. Oye, ¿cómo veo algo? Es que nada más cuestión de proyectar. Pero ¿qué haces? Cuestión de flujo.
¿Qué haces con una gestión de riesgo? No necesariamente tiene que ser operativo, puede ser más grande. Por ejemplo, ahorita México, ya estamos con la parte política de que ganó la persona que tuvo que ganar. Viene elecciones de Estados Unidos, luego viene elecciones de Canadá. La realidad es que antes de que termine el año o a principios del otro, va a empezarse a estabilizar el dólar. Recuerden que yo les comentaba, no tenemos un peso fuerte, hay un dólar débil. En el momento que se empiece a recuperar el dólar, vamos a tener una cuestión de alza de inflación y una cuestión en la parte de las divisas. Lo que sí les digo es que en unos próximos meses vamos a tener una crisis económica que a veces ya ni la sentimos porque todo el tiempo estamos en crisis. Entonces vamos a tener una crisis económica donde es importante manejar de forma adecuada nuestros dineros. Pero recordemos que tiempos de crisis, tiempos de oportunidad. Entonces, Ángel, la realidad es que son pocas las empresas que le dedican a tener un área de gestión de riesgos. De ahí la importancia de las auditorías administrativas, porque las auditorías administrativas te generan los procesos. Cuando hablamos de auditorías, hablamos de auditorías financieras, auditorías operativas y auditorías administrativas. Yo siempre recomiendo una auditoría integral que maneja estos tres rubros, que permite tomar decisiones mucho más puntuales. Y entonces empieza a ver tu mercado. Porque esto, Ángel, va a determinar, esto, caballeros, va a determinarse de acuerdo al perfil y a la industria. No es lo mismo la industria textil que la alimentaria. O que ahorita en COVID todo el mundo se vino abajo, menos la industria alimentaria, menos la industria de la salud. Es de las pocas veces que le aplaudían más a las enfermeras y a los médicos que a los que juegan fútbol en la selección. Y todo es cultural. Y lo digo con mucho respeto para que nadie se me vaya a sentir ahí aludido. La realidad es que el impacto hacia la sociedad es muy distinto el de un jugador de la selección mexicana a alguien que está directamente en el sector salud como un doctor o una enfermera. Su aportación es distinta. Pero ¿cuánto gana un doctor y una enfermera y cuánto gana alguien que juega en una selección? Realmente es enorme la diferencia de salarios. Pero hasta apenas se les empezó a aplaudir cuando ya todo el mundo lo estaba sufriendo. Y ya estamos regresando a esta parte. Entonces, Ángel, muchas veces lo que se recomienda es un departamento que se maneje a la gestión de riesgos, que realmente son pocas las empresas. Definitivamente una pyme no la lleva. Las medianas empresas, muy poquitas. Y en un porcentaje mayor, aunque no es lo ideal, lo manejan las empresas grandes y las megas. Eso se puede manejar. Eso adicional, algo que he hecho mucha recomendación a las empresas que asesoro, es la cuestión de los gobiernos corporativos. Un gobierno corporativo tiene que tener varias partes de comité, transparencia para la parte de los accionistas y un par de departamentos que tengan que ver, por ejemplo, que son los comités, uno con la parte de la auditoría para la transparencia, otra con la cuestión de el manejo de la transparencia de la información y la cuestión de gestión de riesgos. La realidad es que la gestión de riesgos ya tiene que ser parte fundamental de las áreas funcionales de una empresa. Recuerden, caballeros, que cuando hablamos de áreas funcionales, hablamos de la parte de administración, contabilidad, recursos humanos o talento humano, operaciones, mercadotecnia, etcétera. En este caso, tendríamos que sumar la parte de lo que es la gestión de riesgos en este sentido. No sé si alcancé a contestar tu pregunta, Ángel, porque realmente es muy amplia y va a depender del tipo de industria y qué tanto está en la proyección. ¿Y dónde se ve esta parte, Ángel? En la parte del PDI, en el programa de desarrollo institucional, porque es esa parte estratégica y a largo plazo. No en el POA, porque el POA nada más es el anual y es para resultados de los objetivos organizacionales de ese año. Pero un PDI debe contemplar ese tipo de cuestiones. Pues un ejemplo. ¿Se acuerdan de, y no juego si lo platico con ustedes? Bueno, es que ustedes estaban muy chiquitos. La ciudad universitaria, hace muchos años, CEU, tenía alrededor muchas tiendas que manejaban lo que era la parte de imprentas para la cuestión de la tesis, de las tesis. Entonces, te querías titular, tenían que ser tesis, y aparte te pedían 3 o 5 o 6, una para cada revisor de tesis, una para la biblioteca y una para ti. Entonces era un negociazo. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer cambios
en que ya no pedían tesis, ahora pedían la parte de CDs y luego la parte de memorias USBs y luego la parte de, ahora ya medios de titulación, ya no requieres tesis, puede ser por promedio y otras cosas. Pero imagínate cuando eran puras tesis impresas, era o tesis impresa, entonces era un negocio. ¿Qué pasa cuando la tecnología nos alcanza y cambian las normatividades y lo que te piden como requerimientos? Pues, ¿qué crees? Ahora entonces, lo que vamos a hacer es pedirte la memoria USB o el CD. Entonces, las empresas o las imprentas que no percibieron las tendencias de mercado y los cambios tecnológicos que iban a modificar lo que entre comillas en su momento era obligatorio, si no manejaban su negocio con la nueva tendencia, pues quedan fuera. Y eso sucedió. Aquellos que invirtieron en imprentas y no se metieron a la parte digital, quedaron fuera del mercado. Y las imprentas pasaron de ser a cafés internet, y luego voy a sacar copias y voy a sacar este tipo de cosas. Y la verdad, hubo muchos, más del 70% desaparecieron. ¿Por qué? Por las tendencias. Entonces, Ángel, no podemos tener algo al 100%, pero podemos mitigarlo. No sé si con esto más o menos contestamos ahí la inquietud. Sí. O sea, mi pregunta también iba referida a, por ejemplo, en algún momento me mencionan que hay que tomar en cuenta datos históricos, o sea, tomar en cuenta algunos problemas que puedan haber existido en otros proyectos, en otras empresas, en otros, obviamente del mismo rubro, ¿no? Y del mismo, del mismo giro al menos, porque pues no puedes proyectar con otro algo parecido. Sí, tiene que ser al menos lo más similar, casi igual posible, para que puedas obviamente proyectar algo verdadero. Pero mi idea estaba en esto, en cómo justamente con cuestiones de sí hemos tenido pandemias, sí hemos tenido ese tipo de problemas y recesiones con anterioridad, pero no ha habido, o siento yo, que no existe tanta información, o no lo sé, a lo mejor no estoy tan inmerso en ese rubro, pero pues mi idea era de que no existía tanta información de lo que se hizo en ese tiempo para mitigar ese tipo de problemas. Entonces lo veo como que lo atacamos, o sea, como que el récord histórico apenas se está generando. Apenas. Sí, porque aunque había unas es distinto, porque aparte, acuérdense que las TICs y la globalización es lo que cambia la forma de ver el mundo. Antes, por ejemplo, no había tantos, en parte de avión, entonces era más lenta este tipo de impactos. No nos enterábamos, por ejemplo, es que hay tantos homicidios en la ciudad de Puebla. Te enterabas del periódico y dejabas de usar el periódico y te vas a las redes sociales. A lo mejor hay las mismas, nada más que la percepción es distinta porque tienes más acceso a la información. Entonces, como bien comentas, es cuestión de algunos que se van trabajando o en base a los nuevos elementos, vas identificando ese tipo de partes. Lo más importante de todo esto que hemos estado comentando, caballeros, es que cuando tienes algo planeado y tienes posibles escenarios, puedes manejar también proyecciones del mejor escenario, un escenario neutro y el peor escenario. Y entonces, cuando tienes este tipo de situaciones, puedes determinar, en base a esta gestión del riesgo, cómo vas a reaccionar a través de cada uno de ellos. Se puede hacer a través también de una matriz de riesgos, donde esta matriz de riesgos, tú vas poniendo el tipo de riesgo y cuál es el impacto que pudiera tener para tu empresa u organización. Y lo puedes cuantificar. Y entonces, mira, esto puede suceder, se cae, por ejemplo, la divisa, o se eleva la parte de la divisa, pero no tengo mucho invertido en divisas, entonces el impacto es menor y lo puedo absorber, pues no pasa nada. Pero si encuentras algo donde el impacto puede afectar la estabilidad y la estructura de la empresa, entonces ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa porque en un mapeo de riesgos, y así lo pueden buscar como mapa de riesgos, y que hay varios tutoriales que lo pueden hacer muy sencillo. No lo pide la materia, pero yo les aconsejo que lo traten de buscar. Este mapeo de riesgos les permite saber cómo reaccionar. Si nada más se da, no pasa nada, nada más estar al pendiente, pero que tiene un impacto tan pequeño que lo puedes absorber. Otra es estar midiendo el comportamiento para saber cómo reaccionar. Y si te llega a quedar en anaranjado o en rojo, ahí no es de pensar, ahí es de ejecutar. Sobre todo porque al momento de no tener esta planeación, el detalle es que nada más reaccionamos. Y esto llega a pasarle mucho a las pymes. Por eso les ponía en uno de los slides anterior
que el 80% truena por la mala gestión. A veces, sin un diagrama de Gantt, sin identificar la parte de los procesos o el tener liquidez, y lo que hemos mencionado en un par de clases, no hay liquidez a o tengo inventarios y no estoy vendiendo, o no tengo inventarios, estoy cumpliendo con las ventas, pero no estoy cobrando. Entonces, esa falta de liquidez afecta directamente en los resultados. Y al no tener liquidez, ¿qué es lo que hago? Necesito pagar nóminas, necesito pagar proveedores, necesito pagar XX. Y como no he cobrado, pido préstamos. Y pido préstamos para poder pagar mi operación. Y yo les comentaba, empresa que pide dinero para cuestiones de liquidez, es decir, estoy pidiendo dinero para pagar mis nóminas, para pagar la renta, para pagar la mercancía, tiene problemas de una mala gestión. Los compromisos y las deudas de una empresa tienen que ser cubiertas por los resultados de la misma operación, es decir, por las ventas. Si vas a pedir financiamientos para apalancar tu empresa, tienes que hacerlo para crecimiento de nuevas líneas de negocio, para expansión, para tecnología, para innovación, para lo que tú quieras. Que va a ser una inversión para poder apalancar una mejor estructura de capital que te permita tener mejores resultados. Pero esa es la forma. Ahora, sí se vale que tengas de repente un descalabro y a lo mejor necesitas pedir nada más para tener flujo de efectivo, pero tiene que ser en muy corto plazo y buscar la mejor cuestión de costo de capital o del costo financiero. Pero para eso hay que planearlo. No puedes reaccionar. Si muchos de ustedes son asalariados y lo buscan en su momento, tener un emprendimiento, una empresa, no le jueguen al valiente, es que soy bueno y las ventas dirán y Dios va a proveer. Está bien que tengan ese tipo de filosofía, pero aplíquenlo también de manera informada, de manera trabajada, donde tú puedas ver los escenarios y que tengas cómo vas a reaccionar ante este tipo de cuestiones, porque es un factor para que tú puedas generar pues un resultado mucho más apegado. Y esto que les pongo aquí es muy importante y tiene que ver con este diagrama de Gantt que mencionábamos hace rato. Es responsabilidad de todos estamos involucrados. Las empresas y ustedes, por ejemplo, ahorita que están estudiando una maestría, están fortaleciendo lo que son sus competencias o habilidades duras, modelos matemáticos, conocimiento, procesos, todo este tipo de cuestiones. Si en una materia usan el Excel o tipo de herramientas, esas son habilidades duras. Muchos de los aspectos que están pidiendo las empresas en estas próximas 2 décadas tiene que ver para los mandos medios y los altos directivos, un fortalecimiento específico, pues en un momento quieren tomar un diplomado, una especialidad, aparte de la maestría, un espacio que tengan, busquen la parte de las habilidades o gestiones blandas. Las habilidades blandas, aquí hablo de liderazgo, comunicación, tanto intrapersonal como interpersonal, manejo de equipos de alto desempeño, trabajo por objetivos, todo este tipo de inteligencia emocional, comunicación asertiva, todo esto, caballeros, tiene que ver con habilidades blandas para mejores resultados de lo que te está pidiendo. Se los pongo de esta forma, porque a veces reaccionamos nada más en base a la experiencia. Algo que hacen mucho las empresas es, ya terminamos el primer semestre, revisamos resultados de las ventas y tienes a tu vendedor estrella que has quedado en primer lugar los últimos 6 meses y te rebasa aparte las métricas. Dices, este es buenísimo para vender. Entonces, lo que se les ocurre en su lógica es agarrar y decir, ¿sabes qué? A esta persona vamos a ponerla como gerente de ventas. Vamos a ponerla como gerente de ventas. Pasa 1 mes, 2 meses y truena. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el motivo? Muchas veces la gestión de grupos más grandes de personas es más difícil por las cuestiones tan solo personales.
manejar personas en grupos muy grandes o en grupos incluso pequeños, a veces se torna un poquito difícil por las cuestiones de diferentes ideas que pueden tener dentro de un mismo grupo. Entonces, muchas veces hay personas que son buenas ejecutando y no tanto gestionando, tan simple como eso. Entonces, puede que este asesor de ventas, esta persona que venda muy bien, sea alguien que sea muy, muy buen ejecutor, que ejecute muy bien su trabajo, pero en cuestiones de gestión, de proyección, de dirección, de entendimiento de las personas, de gestiones de equipos, se le complique un poquito más por habilidades que no complementan esa parte. Su trabajo es como más de habilidades duras y no tanto de habilidades blandas, porque dentro de equipos de trabajo tenemos que entender cuestiones incluso personales de cada individuo que está dentro de nuestro propio equipo para saber cómo gestionarlo. Independientemente de que nosotros tengamos como que un objetivo, muchas veces se nos puede dificultar por diversas cuestiones dentro de un mismo proyecto, dentro de un mismo, perdón, equipo. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de poder gestionar de manera individual y grupal a todas esas personas de las cuales estamos a cargo. Eso es lo que a veces se les complica a otras personas. Lo ven como, pues solo tengo que dirigir gente al final de cuentas, ¿no? Pero pues dirigir gente va más allá de solo decirles qué hacer. Va como en un entendimiento de saber o conocer sus capacidades e incluso de ahí van como que o bueno, ahí lo que usted nos mencionó, creo que sí nos mencionó en algún momento lo del peine roto, no, bueno, en algún momento nos mencionaron, de hecho, la sesión, el módulo pasado, ya me acordé, el módulo pasado nos enseñaron como a cómo categorizar justamente al talento humano, cómo seccionarlos, incluso dentro de un mismo equipo, para saber cómo gestionarlos. Entonces, si nosotros no tenemos esta noción de que cada persona es un individuo muy diferente de otro, independientemente de que estén haciendo las mismas tareas, no podemos gestionarlos de una buena manera. A veces el querer manejarlos a todos de la misma manera es como que lo que nos genera un problema de alguna forma. Y vuelvo a lo mismo, o sea, son cuestiones de gestión y de habilidades de entendimiento de las personas, no tanto de que no tenga las capacidades, porque eso se ve reflejado en sus métricas, pero a veces las mismas personas que ejecutan no son las mismas personas que saben enseñar. Entonces, desde ahí ya hay como un punto no malo, pero pues sí es algo como que no te puede ayudar o no te puede brindar más si tú no puedes darme ese conocimiento que tú tienes. Entonces ahí es donde fallaría un poquito esa parte, en las cuestiones de gestión. Perfecto. Y habilidades blandas de entendimiento de las personas. Muchísimas gracias, Ángel, por la aportación. Felipe y luego José Carlos. Adelante, Felipe. Así es. Lo sube sin verificar que pueda hacerlo, claro. Y mira que es una práctica muy común, Felipe. Casi te avientan al ruedo de que, es bueno, órale, te toca. Desgraciadamente. Correcto, Felipe. Muchas gracias, Felipe. José Carlos, adelante. Pues sí, pues lo que suele pasar es que las personas tienen diferentes habilidades y muchas veces las empresas no suelen enfocarse en eso, sino solo se enfocan en los resultados. Un buen vendedor efectivamente tiene esa habilidad para vender lo que sea, donde sea y como sea, pero no es la misma habilidad la de vender que la habilidad de manejar gente, de llevarse bien con la gente, porque muchas veces el buen vendedor puede llevarse mal con todo el mundo, pero él es el buen vendedor, entonces al subirlo pues lo van a quebrar, lo van a matar. Entonces, esas habilidades, las empresas a lo mejor cometen el error de no hacer de descubrir el talento y de qué talento tiene cada persona. Y ya cuando eso ocurre es cuando ya se ponen a la gente correcta en el puesto correcto, no solamente por resultados. Y también otra forma de hacer o de hacerlo bien
es desarrollando habilidades en sus trabajadores con cursos, ¿no? Finalmente hay cursos de liderazgo emocional, de diferentes liderazgos, y así la persona ya puede saber qué hacer o tiene una idea de qué hacer cuando se le dé la oportunidad de recibir algún ascenso. Perfecto, muchas gracias, José Carlos, por la aportación. Como bien comentan, caballeros, no es el hilo negro, o sea, las empresas saben que sucede esto, entonces, ¿qué están haciendo para poder afrontar este tipo de situaciones? Muy sencillo, empiezan a trabajar planes de carrera laboral, donde efectivamente, como comentaba también José Carlos hace un momento, vamos generando planes de crecimiento, capacitación, y van perfilando a sus colaboradores. Aquellos que manejan un DNC, que es un diagnóstico de necesidades de capacitación, van manejando qué es lo que requiere la empresa para fortalecer estas áreas, ya sea en habilidades duras o habilidades blandas, y que esto permita generar un crecimiento y una retención del talento humano. Él me puede decir, oye, maestro, pero la materia es matemáticas financieras y estamos viendo un proyecto, ¿qué tiene que ver con lo que estás comentando? Todo porque lo que buscamos es mayor productividad en base a los resultados que manejan las empresas. ¿Y qué hacemos con esto? Pues en base a que requiere una inversión. Siempre tiene que haber dentro de tus partidas presupuestarias tanto una parte o un rubro que esté enfocado a innovación y tecnología, pero también un rubro a la capacitación del talento humano. Algo que impacta dentro de los costos financieros dentro de las empresas es la recontratación, la rotación de personal, las demandas, todo ese tipo de cuestión, la parte laboral. Oye, pero pues eso es de gestión, claro que es de gestión. ¿Y cómo voy reduciendo esta parte? Capacita a las personas. Cuando los vayas a contratar, haz un proceso de selección y reclutamiento adecuado y completo. Pruebas psicométricas, entrevistas, pruebas de estrés, etcétera, para, como alguien lo comentó, creo que fue Ángel, si mal no recuerdo, es la persona adecuada en el puesto adecuado. Y para eso necesitas planes de carrera. Para eso necesitas garantizar cuáles son las habilidades que requiere una persona para determinado puesto. Cómo garantizar a través de un manual de operación que dentro de él se encuentran el manual de funciones, el descriptivo de puestos, cuál es el perfil, cuál es el conocimiento que debe tener, cuál es el alcance que debe manejar, todas estas características que te permitan garantizar o por lo menos tratar de incrementar las probabilidades de éxito de la permanencia de esta persona. La rotación de personal, he conocido empresas que su rotación de personal es del 70%. Imagínense el impacto económico que tiene esto. 70% de rotación. Pues al cliente, cuando va por tercera ocasión, ya lo está atendiendo una quinta persona distinta. Y tiene que volver a contar toda su historia y cuál fue el problema y cuál es el seguimiento que está manejando. La cuestión de la percepción de la cultura laboral, el cómo si hay sentido de pertenencia o no hay sentido de pertenencia. Y aunque estoy hablando en este momento de puras cuestiones netamente de percepción, de nivel de satisfacción, impactan siempre en la parte económica, siempre. Y tú tienes un negocio. Entonces es importante ubicar cuál es el impacto de las cuestiones cualitativas para el resultado de los aspectos cuantitativos. Al final, caballeros, lo que buscamos es el uso eficiente y eficaz de los recursos. Siempre eficiente y eficaz de los recursos que tú tienes. Por eso es que ven estados financieros. Por eso es que ves si vas a buscar financiamiento o vas a buscar inversión. Y como les decía, oye, Juan Carlos, ¿cuál es la mejor forma de meter un negocio? A través de financiamiento, pero cuidando las temporalidades y cuidando los montos y cuidando las tasas. Que esto nos permite identificar, porque vas a trabajar con dinero de otros, entonces no te vas a descapitalizar para que tengas flujo de efectivo. Pero esto no significa que como vas a ser menos comprometido por estar utilizando dinero de terceros, al contrario, la idea es dar credibilidad para que sigas generando la captación de capitales para tomar decisiones mucho más plausibles, mucho más fuertes para esta toma de decisiones. Por eso hablábamos o comentamos ciertos elementos o particularidades que debe tener la parte del proyecto antes de volver su modelo de negocio.
tiene que ser específico y tiene que ser único. ¿Qué es lo que estoy buscando con este proyecto? Y pueden ser lo que ustedes quieran: incrementar ventas, manejar una nueva línea de negocio, establecer las métricas de evaluación del desempeño de los colaboradores en base a los resultados obtenidos, etcétera, etcétera. O sea, un proyecto puede tener N cantidad de compromisos o de diferentes objetivos. Ahora también en él se realizan tareas no repetitivas que logran cierta secuencia. O sea, se menciona en este sentido porque estamos buscando a través de la prueba y error, primero ver cuál es la mejor forma de poderlo trabajar para que se pueda hacer una secuencia o un seguimiento. Así, por ejemplo, oye, el proyecto es minimizar la cartera vencida. Ay, ¿cómo lo hacemos? Oye, pues podemos manejar un telemarketing con este speech donde vayamos un seguimiento específico para los que te deben 30 días, otro seguimiento específico para los que te deben 60 días y un tercero a los que te deben más de 30 días, más de 90 días. Y entonces empiezas a generar una secuencia o un mapeo de los procesos de acuerdo a la característica. Pero lo más importante es que los proyectos, como comentaba el diagrama de Gantt, los famosos stakeholders, son todos los involucrados. Un proyecto es tener claridad de los actores directos o indirectos para que el proyecto funcione. Hablamos de recursos, y estos recursos pueden ser personas, organizaciones, dinero, material, infraestructura, equipo. ¿Y cómo vas a relacionar todos estos para cumplir los objetivos? Y aquí es donde entra nuevamente lo que comentábamos hace rato acerca del diagrama de Gantt. Que este diagrama de Gantt puede manejarlo, ¿no? Y este diagrama de Gantt maneja fechas de inicio, de término y alcance que va a tener. Si no hay claridad, porque a lo mejor tú puedes tener un proyecto a 3 meses y ya vas en el segundo mes y dices, oye, pues no siento que avance, no se te ocurre hacer un diagrama de Gantt, no hiciste esto, y no visualizas de manera primordial cuál es el avance o la planeación que tuviste. Es más, puede ser que ni siquiera planeación hiciste, y entonces te afecta de varios elementos. Entonces, es muy importante identificar esto, y en este slides les manejo también la parte de los fondos. Aquí pongo que es un cliente, pero puede ser una empresa, puede ser el dueño. La realidad es que tenemos que garantizar o proyectar los fondos necesarios para un proyecto. No puedes pedir un proyecto que digas, inicial necesito 100,000 pesos y lo demás pues ahí va saliendo. No, tienes que generar cuáles van a ser los recursos que vas a requerir para todo el proyecto. Eso sí, puede ser que no todo lo necesites de inicio, puede ser que lo necesites dosificado. Y si se brinca de un año a otro, recordemos que tenemos efectos como la inflación, el alza de precios, cosas por el estilo. Entonces, normalmente cuando yo manejo una partida presupuestaria, por ejemplo, para el mes de enero, yo la trabajo desde el mes de agosto, hago una revisión en septiembre, luego actualizo precios, veo cuál ha sido la tendencia y la proyección de la inflación y eso lo incremento. Porque entonces, si no ves esa cuestión de cambios de precio o cuestión de inflación, muy posiblemente pidas cierto dinero que en su momento no te va a alcanzar porque hubo una alza de precios. Ahora imagínense aquellas empresas que manejan la compra de materiales o la compra de insumos, que a lo mejor o lo manejas en divisas y entonces ahí tienes que estar todavía manejando si haces ese tipo de ecuaciones. Y es donde algunos, que es lo que me preguntaban que hace rato, ¿quién lo hace? Pues hay una gestión de riesgos y puedes manejar a lo mejor una revisión de divisas. Oye, yo compro material en dólares. Pues vamos a manejar un instrumento financiero como un futuro, un swap o un forward, que son instrumentos financieros que se manejan en las compras y el comportamiento para tratar de garantizar el precio que se tiene en ese momento. Nada más que eso ya es como para parte de inversiones. Y este proyecto que ustedes puedan generar, dependiendo del alcance y de lo que ustedes quieran obtener, van a tener que revisar varias cuestiones y tiene que haber claridad. Alcance. Tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Nada más un prototipo, quiero un producto final, quiero minimizar
si es de cartera vencida, por ejemplo, no sé, porque he visto empresas que tienen hasta 2 dígitos de cartera vencida, una tenía como 38, con 2 meses de trabajo la bajamos al 8%, pero ya se hizo un plan específico de qué se necesita, quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo se revisan los reportes, qué cuentas, ya no es cuenta vencida, sino ya es una cuenta incobrable, y medir el impacto que tuvo eso, y ya lo manejas en parte porcentual. Un tip que les doy, una cartera vencida nunca va a estar cero. Una cartera controlada está entre el 2 y el 5% de las ventas. Una cartera mal gestionada ya es a partir de 2 dígitos. Así es como vas midiendo tu equipo de trabajo, el nivel del equipo de cobranza, y tratar de garantizar los flujos. Así es como tienes que ir viendo la parte del alcance. Y luego veamos también en cualquier proyecto, si estuviéramos haciendo un producto, la parte de la calidad. Oye, es que quiero un vaso, tipo los vasos estos Yeti, que tengan este tipo de color, etcétera. Entonces tiene que ser muy claro, muy específico, dimensiones, el material, el costo, y ver precisamente los demos o los resultados para garantizar si es lo que estoy buscando. Y uno de los elementos más importantes que marcan prácticamente el éxito o no de un proyecto: presupuesto. Así como una empresa que ya está funcionando y que es un modelo de negocios, tiene aquellos elementos de decir, estoy cobrando, estoy pagando mis deudas, tengo liquidez, tengo solvencia, hay flujo de efectivo y no requiero captación de capitales. Digamos bien. En un proyecto, a través de este diagrama de Gantt y los mapeos, ¿se acuerdan que les decía? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cuándo lo va a pagar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, tiene que haber mucha claridad y transparencia en las etapas y momentos en los cuales precisamente vamos a manejar el dinero y el flujo. En un mapeo de un proyecto, así sea de un mes, 3 meses, un año, 5 meses, tiene que estar bien claro y estipulado las fechas en que se van a estar liberando las partidas presupuestarias, tanto del que da el dinero para garantizar la liquidez o el flujo de efectivo en ese momento, como el que está trabajando el material y lo está recibiendo. Porque si yo tengo un material un capital para operar, no sé, 20 días, y me lo chuto en los primeros 5, ¿qué hago con los otros? No puedes parar el proyecto. Tienes que entender, en base al desarrollo del proyecto, los momentos adecuados e idóneos para la captación del capital y que no se pare. La empresa, el proyecto, no puede estar detenido. Eso es un hecho. Por eso, la cuestión de presupuesto, y pasa en todos lados. Es más, tenemos, y creo que también pasa en cualquier gobierno, vamos a hacer tal calle, vamos a hacer tal carretera, en 3 meses está. Y díganme si no, cada vez que hablamos de actividades públicas o de gobierno, todos estos proyectos, es muy raro el que cumple en la temporada inicial. El de 3 meses se fue a 7 meses, el de 7 meses se fue a 1 año y medio. Y eso genera más recursos. Y eso genera más gastos. Y eso genera, y yo lo veo y lo digo con mucho respeto, la cuestión de maquillaje de, luego son 500 metros y te dicen, aquí se usaron 4 millones de pesos. Independientemente de los materiales, la justificación de los recursos del erario público te impacta en muchas formas. Entonces, digo, aplica tanto para la iniciativa privada como para la parte gubernamental. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el impacto que llega a tener este sentido? Y aquí, si se dan cuenta, viene también lo que hemos estado mencionando y lo que comentamos al inicio de la sesión. Primero, la parte de los recursos, que tiene que estar mapeado en el diagrama de Gantt, pero también la administración de riesgos. Me voy a permitir leer esta parte, este concepto. No contar con un plan de administración de riesgos hace imposible identificar y evaluar amenazas, estimar la probabilidad de ocurrencia y delimitar las posibles respuestas. Si no tienes información,
muy difícilmente vas a poder reaccionar. Mucho menos vas a poder manejar un plan de contingencia. Hagan de cuenta que una empresa debería tener un enfoque de urgencia o de importancia como lo tienen las organizaciones, por ejemplo, como Protección Civil. ¿Cómo reacciono o cómo trabajo en base a una inundación? ¿Cómo lo hago en base a un incendio? ¿Cómo lo hago? Y así empiezas a manejarlo, dependiendo del tipo de siniestro o alcance que le vas a tener, o una cuestión de resultado. Eso es lo que hacen las empresas. Tendrían que hacerlo más bien. ¿Qué pasa si hay una devaluación? ¿Qué pasa si hay una crisis económica? ¿Qué pasa si yo que estoy importando o exportando hay un cambio en la miscelánea fiscal y ahora tengo que pagar mayor cantidad de impuestos? ¿Cómo reacciono? Plan A, incremento mi precio, pero me va a pegar en la parte de voy a perder clientes. O absorbo el incremento y busco otro proveedor que me maneje la misma calidad, pero que maneje menor precio. Otro, sacrifico un poco de clientes. Y entonces implementos. ¿Sabes qué? Si llega a pasar esto, ya no busco a un proveedor, mejor hago una alianza comercial que me permita generar una relación ganar-ganar y optimizamos los costos. Y le voy a manejar exclusividad en la compra para yo garantizarle la compra y que él me dé un mejor precio. Entonces, caballeros, ahí es donde empiezan a gestionar a través de negociación, a través del liderazgo, a través de comunicación, la parte cualitativa para el impacto cuantitativo. Es decir, cómo genero todas estas herramientas de gestión, de comunicación, de trabajo en equipo, de resultados de aspectos cualitativos que al final van a tener un resultado financiero. Como ustedes quieran verlo, de ahorro, de trabajo, de dinero, menor rotación de personal, todo tiene que tener un escenario en ese sentido. Porque al final, todo lo que hacemos a través de los proyectos, dense cuenta, aquí hubo un pequeño cambio en el slides. ¿Se acuerdan que hablamos aquí? Factores importantes, proyecto. Pero después de que se vuelve un proyecto, aquí viene lo que les comentaba. Se vuelve un proceso de negocio. Ya hice los demos, ya hice la parte de las pruebas piloto, lo que ustedes quieran. Entonces ya podemos manejarlo como un proceso de negocio, porque vi a través de la práctica, el error, a través del acompañamiento, la validez de los recursos, ¿sabes qué? Me conviene más este tipo de campaña, necesito hacer lo otro, necesito hacer aquello, estos resultados, aquí tengo mayor margen de contribución, etcétera. Entonces, dependiendo si tu empresa se dedica a productos o servicios, ya empiezas a generar un proceso de negocio y empiezas a garantizar cuáles son los escenarios que quieres trabajar para tomar decisiones mucho más puntuales. Y que esto te genere pues un acompañamiento pues de alguna otra forma con resultados. Por eso es muy importante identificar esta parte de los proyectos y que ustedes, caballeros, lo vean desde el punto cuantitativo y cualitativo. Que identifiquen que hay personas que son líderes de proyecto, que también ya es un término que se utiliza mucho en las empresas, ya no les dicen gerentes, les dicen líderes. Entonces empieza a cambiar el concepto de las personas que están colaborando en base a los resultados. Y tratan de generar nuevas filosofías de trabajo, nuevo involucramiento dentro de las personas. Porque lo que buscamos son resultados. Y algo que van a aprender en el mercado laboral, aquellos que ya lo están haciendo, que supongo que es la mayoría, y la parte del emprendimiento, hagas una cosa o hagas 100, no importa porque va a depender si tienes resultados o no. En español puedes hacer 100 cosas, te puedes estar rompiendo en diferentes elementos, pero no tienes resultados, o no estás generando los esfuerzos de manera canalizada y objetiva, o estás de bombero. Que gran parte de las empresas, y no sé si a ustedes les suceda, que de repente estás trabajando y estás
parchando o estás rescatando los errores de los demás. ¿Por qué? Por falta de planeación, por falta de seguimiento, no es la persona adecuada, y empiezas a encontrar muchas trabas. Y entonces estás nada más de apagafuegos. La operación te absorbe. ¿Por qué? Porque no hay un plan de trabajo seguro, porque no hay una planificación de riesgos, porque no hay un proceso, o hay manual de operación, pero está de adorno, lo ocupan de pisapapeles porque la gente no lo conoce, no se está llevando a cabo de acuerdo a tus procedimientos, programas, políticas, etcétera. O lo que decíamos, avientas al vendedor estrella y como ha vendido mucho, la realidad es que lo avientas también. Entonces, son parte de los escenarios. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios hasta el momento. Parece que no. Todo bien, profe. Muchas gracias, Damián. Correcto. Seguimos avanzando, otro poquillo. Hablamos del conjunto de tareas, pero lo más importante es determinar ciertos elementos que nos permitan que ese proyecto empresarial, que se volvió un modelo de negocio, que se volvieron ciertas características, tenga resultado. Por eso, algo que estamos entendiendo en las últimas décadas en México es precisamente que las personas o los colaboradores forman parte de los resultados. Muchos de los empleadores o de los dueños todavía están casados a la antigua. No quiere trabajar, yo soy el dueño y se hace lo que yo digo. Y cambian de personas como de chorinos. Les hace fácil. ¿Por qué? Porque hay mano de obra. Pero eso siempre le pega al impacto de los dueños y no lo ven así. Conozco un par de empresas que los directivos en promedio duran entre 3 meses a 1 año y los cambian. ¿Por qué? Porque tienen mucha mano de obra y no les importa estarlo absorbiendo, y aparte no generan la cuestión de permanencia. Explotan a la gente, se la acaban, no diste el ancho, una más, no diste el ancho, vámonos, y los cambian. ¿Les funciona ese modelo de negocio? Lamentablemente sí, porque acuérdense que aquí estamos en México con la parte de los pagos se vuelve complejo. Pero pues lo que hay que revisar toda esta parte, ¿no? Recordemos la parte de la incertidumbre, hay que generar este trabajo multidisciplinario que se refiere al involucramiento, a la comunicación y al acompañamiento entre las áreas funcionales, tanto de forma vertical como horizontal, es decir, comunicación entre jefes de departamentos, comunicación hacia arriba con tu jefe directo y también con tus colaboradores. Dense cuenta cómo han cambiado hasta los escenarios laborales, ¿no? Y ahorita ya hablan de que hay ciertas empresas que tienen que generar que tu trabajo no sea estresante. Ahora, yo pregunto, ¿qué trabajo no es estresante? Pero no es lo mismo como manejaba el estrés una persona de 50 años, una de 30, a aquellos que tienen 18 y están laborando. Y entonces eso también lo tienen que ver las empresas. ¿Y eso es un riesgo? Claro que es un riesgo operativo, porque te puede generar rotación, te puede generar que la gente se vaya y te deje el trabajo botado, te puede generar pérdida de dinero, porque esta rotación provoca que no haya un seguimiento adecuado. Entonces dense cuenta cuál es la parte. ¿Quieres poner un negocio? Padrísimo, pero ve todos los elementos que se tienen que hacer y cuáles problemas derivan de la misma mala operación o gestión. Entonces, de alguna forma, cuando tenemos un proyecto que luego se mueve, un proceso de negocio, primero inicia con la parte conceptual. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la necesidad que queremos cubrir o el problema que queremos trabajar? Y ustedes lo van a enfocar a la empresa, al cliente o a diferentes elementos, para que entonces ustedes aterricen en la parte de planeación. Recordemos que la planeación forma toda la parte del proceso administrativo. Planeación, organización, dirección, control e integración. Y que esto nos lleve a diferentes elementos para el acompañamiento y los resultados que se vayan dando. Y vuelvo a la parte inicial de la sesión. A través de un diagrama de Gantt, donde ustedes puedan mapear, visualizar todo el proceso de inicio, transcurso y final,
con los stakeholders involucrados, directos o indirectos, el que aporta el dinero, el que ejecuta, el que maneja un plan de comunicación. Ah, y ojo, este plan de comunicación es primordial. Todas las empresas con las que he colaborado, tanto de forma directa como asalariado o actualmente como asesor o lo que ustedes quieran, todas tienen problemas de comunicación. Ah, es que supongo que entendieron. Ah, es que yo entendí. Es que yo supongo. No, no, no. Tienen que tener una comunicación clara, transparente y oportuna. Y si tienes un plan mapeado, es decir, un diagrama de Gantt con procesos, cualquier cambio, cualquier movimiento de presupuesto, cualquier adecuación, se tiene que establecer dentro del mismo mapa y aparte informar a todos los involucrados. Porque luego se hacen retrabajos o luego alguien que consideraban, es que yo considero que él no tiene por qué estar enterado. No, si está dentro de un proyecto, tiene que haber un plan de comunicación adecuado. De verdad que eso les va a quitar muchos dolores de cabeza y les va a evitar pérdidas de dinero. Mientras esté ejecutando, realizando el proyecto, donde hay un seguimiento, es importante, es imprescindible que todos los que están involucrados tengan conocimiento de cualquier cambio que hay del plan inicial. Porque financieramente te pega. Y es importante que ustedes lo puedan manejar. Para que entonces, si empezamos con el concepto, planeamos lo que queremos hacer, empezamos a ejecutar, vemos también la parte del cierre del proyecto como tal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál era el objetivo inicial? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se hizo rentable o no se hizo rentable? Acuérdense que un proyecto que no es rentable ya no es proyecto, a menos que seas Fundación Madre Teresa. Tienes que cantar el objetivo, tienes que manejar. Hablamos también que de repente las métricas, los KPIs o KPIs, como quieran llamarle, los indicadores, hay indicadores de gestión, de lo que ustedes quieran. Manejamos también la parte de la semaforización, que nos permita identificar si cumplimos las métricas o no. Que supongo que muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Que lo podemos trabajar en ese sentido. Pero pues son parte de los elementos que hay que trabajar en ese sentido. Bien, antes de indicar la actividad, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario, con toda la confianza, sino para indicar actividad. Adelante, José Carlos. Entonces, cuando se ve que un proyecto no es rentable, ¿ese proyecto se abandona? Se desecha o buscas alternativa. Porque hay algo muy importante ahí, José Carlos. Tú haces una proyección y ves que va por etapas. Si en la primera etapa que tú puedes decidir si es una semana, un mes, dependiendo de la característica del proyecto, revisa que estés cumpliendo en tiempo y forma con lo que se proyectó. Porque si empiezas a perder, vámonos. O sea, no gastes más, pero ya hubo una pérdida por el arranque o inicio del proyecto. Por eso se mapean todos los aspectos, temporalidad y el uso de recursos. Y por eso se tiene que estar haciendo un seguimiento de ese mismo proyecto de forma constante. Un problema que tienen mucho las empresas, es más, hasta en la cobranza, que puede ser un proyecto muy sencillo, hay gente que revisa su cartera de cobranza 3 días o 2 días antes de que acabe el mes. Y entonces te das cuenta que has cobrado el 20% y entonces pones a todo el mundo a correr como loco. No. Si tú quieres una cobranza de un mes, ¿qué haces? El seguimiento diario o semanario. Entonces, esa es la importancia de las etapas. Y como tú dices, José Carlos, lo importante no es abandonar el proyecto, pero el proyecto tenía que estar bien. A lo mejor hiciste mal la planeación del proyecto. Y también tienes que identificar qué te sale más caro. Si abandonar el proyecto o hacer una reestructuración del proyecto con aportación de capital, pero con una planeación mucho más informada y focalizada para rescatar, porque si le vas a volver a meter dinero y vas a hacer una reestructura del proyecto, no es para ver si puedes, es porque lo vas a tener que cumplir, porque si no, entonces estarías perdiendo doble.
No sé cómo ves, José Carlos. Sí, profe, sí está bien. Muchas gracias. Para servirte. Entonces, ese es el de los elementos que tienen que ustedes ir viendo, porque es algo que se da muy común en las empresas, ¿eh? La verdad, pareciera que suena lógico, pero nos hemos encontrado con cada cosa que, bueno. Bien, entonces, esto ya debe estar proyectado, ahorita lo voy a revisar. Recuerden que tienen estos videos, van a poder trabajar lo que ustedes quieran. Puede ser mapa mental, reseña, mapa conceptual, cualquiera de los tres, para que lo puedan manejar. Se sube a la plataforma. Recuerden que si alguno de los links no llega a abrir, pueden ocupar uno similar, pero aquí la ventaja es que hay varios links y pequeños videos para que lo puedan trabajar. Si mal no recuerdo, ustedes se van a desayunar a las 10:30, entonces tenemos ahorita una hora para trabajar. Recuerden que ahorita no puedo proyectar parte de del video, pero pues, aquí voy a estar conectado, porque ahorita no me quiero quedar sin internet, he tenido muchos problemas y no quiero que se corte la proyección. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a cancelar mi micrófono para no interrumpirlos, pero aquí voy a estar al pendiente de ustedes, cualquier duda o pregunta que puedan tener. Les recomiendo que empecemos a trabajar la actividad. Cualquier duda, sientan la confianza de escribir en el chat o manejarme con el audio, como ustedes quieran. Entonces, caballeros, si no hay preguntas, entonces, por favor, nos ponemos a trabajar. Les deseo mucho éxito. Cualquier cosa, aquí estoy al pendiente de ustedes. Muchísimas gracias y comenzamos a trabajar. Gracias, jóvenes. Profe, con respecto al tema, bueno, dice temas vistos, es los temas vistos en la sesión, ¿verdad? En esta sesión. En la sesión. Que vimos hoy. Ah, ok, así perfecto. Para servirte. No, para servirte. Muy bien, cancelo el micrófono. Cualquier cosa, aquí estoy para lo que necesiten. Sí, profe, gracias. Para servirles, jóvenes. Gracias, Felipe. Gracias por el apoyo y me parece bien. Muchas gracias.